Ok. ¿Se ve la imagen, chicos? ¿Se ve bien? Buenos días. Yo soy la profesora Betsy Wang del curso de lenguaje, aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. Ok, me retrasé un poquito porque tuve que quedarme a ver el examen del grupo anterior. Había habido un percance, no podían acceder, entonces tenía que acompañarlos. Y bueno, aquí estamos. Estaba viendo sus conversaciones en el chat. Sí, estamos reunidos hoy para ver la 16ª semana de intermedio, ¿cierto? Correspondiente a los ergoides. Ok, sí, se acaba un módulo, pero no se acaba tu preparación. Como que algunos se van. Ustedes son unos chicos que son ganadores, me parece, entonces tienen que terminar lo que han comenzado, ¿no? Este sistema por módulos no acaba con el módulo intermedio. Tienen que acceder al módulo avanzado. O de lo contrario, decidir, porque es una decisión, dependiendo de cómo haya sido tu avance, de cómo hayas asimilado los distintos temas, reordenarte, reorganizarte y empezar nuevamente un módulo intermedio porque lo requieres, porque tus notas no han sido gratificantes, porque tú mismo no sientes que todavía estás preparado para el siguiente paso. Uno, para dar un paso debe estar seguro, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo les pido por favor que reflexionen acerca de lo que van a hacer. Es importante que tomes la sartén por el mango, que cojas al toro por las astas y digas, carambas, yo voy a seguir preparándome, voy a concentrarme más, me voy a dejar de jugar, voy a tomar esto en serio y vamos con todo hacia Admisión San Marcos. Chicos, esto no es fácil. Es difícil en presenciales. Yo he tenido alumnos que, no siendo vagos, se han demorado en promedio 2 años para ingresar. Y no es la academia, es el chico. A veces le da roche, se van a otro lado y terminan regresando porque ya están acostumbrados a una metodología. Entonces yo no les recomiendo que estén saltando de aquí para allá, sino que estén en un solo lugar, se consoliden y logren el objetivo, ¿no? A corto o a largo plazo. Eso ya es una decisión tuya a partir de las evaluaciones. A propósito de las evaluaciones, es importante que rindan su examen final, que comienza el día de mañana a partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y que continúa hasta el día 24 a las 5 de la tarde. Es importante que se regulen, es importante que se evalúen, que vean resultados. Hay gente que sabe un montón, pero no sabe rendir exámenes. Yo me sinceré contigo la semana pasada, así que te vuelvo a insistir. Para dar exámenes, uno tiene que mimetizarse con el examen. O sea, el examen y tú ser uno. Entender cómo preguntan, cómo responder, cómo hacerlo en menos tiempo. Cuando el profe resuelve contigo, te va enseñando técnicas de cómo resolver. Yo, por ejemplo, cuando vemos verbos, hemos estado viendo que hay que resolver en vertical. Cuando hemos estado en determinados temas, te he dicho, mira, acá ni siquiera hay que leer el texto. Vete de frente a la pregunta. Ni se necesita leer el texto, porque hay que economizar todo el tiempo posible. Como si en cada pregunta tú guardaras 3 segundos, guardé 2 segundos acá, y esos segundos te van a servir para las preguntas más difíciles que requieran de mayor concentración. Entonces, chicos, a seguir estudiando. ¿Ok? Esta es tu casa y acá estamos aquí listos para recibirte, para sosegarte, para aconsejarte, para ayudarte. Cualquier duda que tengas en relación con el examen, ¿ok? Te recomiendo que te comuniques con la operadora académica de nuestra aula, que es la señorita Erika, que está en nuestro equipo con este logo, ¿no? El logo de Pitágoras, en azulino, está ella, Erika, la contacta, le escribe por el interno o por el Pitabox y
conversan alrededor de las dudas que puedas tener o las recomendaciones que ella te pueda dar, porque ella tiene todos los consolidados, todos los exámenes, toda la información sobre el equipo. ¿Se entiende eso bien? Tú sabes que yo no te miento, que yo te hablo con la verdad, yo no soy una candidata a la presidencia de la República, ni el negocio de Pitágoras es mío, es mi trabajo. Y yo trato siempre de hacer las cosas bien, en la medida de mis posibilidades, de seguir preparándome, de darte lo mejor, y tú eres el mejor testigo de ese trabajo, ¿ok? Pero las notas no dependen de mí, dependen de ti. No es suficiente escucharme y entenderme en el momento, porque los chicos de esta generación no tienen memoria de largo plazo, tienen memoria de corto plazo. Entonces ustedes deben volver a ver el vídeo, tienen esa facilidad de tener el vídeo ahí disponible. ¿Cuántos de ustedes han revisto su vídeo? Muchos nunca. Hay chicos que se preocupan, que me preguntan, Miss, esta clave no coincide, ¿por qué no sale esto? ¿Por qué no sale lo otro? Y saben que yo les contesto. A la hora que sea, apenas yo tenga tiempo, yo les contesto, para que no se queden con la duda. Porque así es como que debemos trabajar en equipo, sin cansarnos el uno del otro. ¿Ok? Entonces yo les ruego, por favor, que no detengan, porque esto es como manejar carro. Si bien es cierto, no te olvidas, hay que practicar, pues. Hay que practicar para manejar de nuevo bien, ¿no? Yo hace cuántos años que no manejo. No manejo porque, bueno, choqué bien feo, entonces ya como que me traumé, creció el parque motor y ya no manejo. Pero si agarro un carro, obviamente sé cómo prenderlo, salir en primera, soltar el embrague despacio para que no me apague el carro, cuando el mismo carro te pide segunda y tercera, pero tengo miedo. Y para perder el miedo es poco a poco. Entonces igual es una estrategia para dar examen. Tienes que estar tranquilo, aprovecha que este asunto de la virtualidad nos está a beneficio del alumno, es como una clase particular, ¿no? Me tienes aquí para ti, entonces para absolver cualquier duda que tú tengas en el momento que la tienes. Ya no hay que el profesor está hablando y el alumno pues esté en otra nota, no, es diferente, ¿ok? La educación virtual se va a quedar definitivamente, ¿ok? Para bien de nosotros, ¿no? Eso se llama comunicación electronal, incluso la teoría de la comunicación, ahora que estoy haciendo la maestría, va a cambiar la teoría de la comunicación. La comunicación ya no va a ser simplemente humana, verbal, oral y escrita, se va a hablar de una comunicación humana, verbal, ok, oral, escrita y electronal. ¿Puedes creer? Electronal. Ya se está trabajando para colocar, ¿no?, esta nueva teoría en los libros del futuro. Así que chicos, nosotros ya estamos a la vanguardia con este asunto de la electronalidad. Se está desarrollando habilidades que se habían dejado de lado, como la comunicación oral. Si bien es cierto, no nos escuchamos, tú escuchas mi voz, pero yo no escucho la tuya. Tu voz es reemplazada por lo que escribes en el chat y estamos conversando en libertad, ¿ok? Y eso es importante para lograr que tú te comuniques, porque ustedes son un sector etario, o sea, correspondiente a una edad determinada, que están siempre conectados, pero que no se comunican. A pesar de su conectividad, no se comunican. ¿Y por qué no se comunican? Porque los padres dejaron de conversar con ustedes, porque están acostumbrados a hacer todo solos, porque en la misma academia les cuesta socializar, y acá están socializando libremente. Hay los chistositos, hay de todo, se manifiestan, y eso es bueno para recuperar nuestra humanidad. Bueno, con este preámbulo vamos a empezar nuestra clase y cerramos el módulo intermedio y el capítulo grandote de verbos con los verboides. Los verboides, ¿no? Sabemos que, vamos a ponerlo con negro, son formas verbales, son formas verbales no personales, no personales o no conjugadas.
las cuales comparten la raíz con el verbo. O sea, como que son familia, ¿no? Los verbos se conjugan y eso lo hemos venido tratando durante varias semanas. Los verboides no se conjugan, son formas verbales no conjugadas. Todas estas formas verbales, llamadas verboides, pueden desempeñar todas ellas dos funciones, ¿ok? Los verboides pueden desarrollar dos funciones. Dos puntos. ¿Qué funciones? ¿Ok? Por ejemplo, pueden desarrollar dos funciones. Pueden funcionar como sustantivos, y eso ya lo vamos a ver de forma detallada, como sustantivos, como adjetivos, como adverbios modales, o parte de una perífrasis verbal. O parte de una perífrasis verbal. La perífrasis verbal a ti ya se te enseñó. Tú recordarás, verbo auxiliar más un enlace que era opcional más verboide. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? Tanto el concepto general de verboides y la conducta del verboide en la oración, ¿ok? Mira tú el primer ejemplo. El primer ejemplo dice, nunca había visto un perro que le fuera tan fiel y leal a su dueño. Ok, ¿cuál es el verbo? Había visto, ¿cierto? Pero esta es una perífrasis verbal. Y la perífrasis verbal trae consigo a un verboide. Acá está el verboide, está en rojo. Ok, termina en to. Proviene de ver. Y tiene un auxiliar adelante, haber. Y cuando haber es auxiliar, junto a un verboide participio forma perífrasis verbal. Todo esto es un verbo. ¿Ok? Acá igual. Debes mejorar, debes cuidar. Deber funciona como auxiliar de este verboide. Entonces juntos forman una perífrasis verbal. ¿Ok? Acá está sobreentendido que debes mejorar tu estilo de vida. Así que esto también es una perífrasis verbal porque el verbo auxiliar está sobreentendido. Esto como preámbulo, ¿no? Para que entiendan, ¿no? De lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Listo. Juan Jesús. Estoy leyendo lo que ha escrito Juan Jesús. No, Estefanía, no tengas miedo. No tengas miedo.
Eso me gusta, Frank. Esa es la actitud. Bien, Juan Jesús. Ujú. Lindo. Sigamos. ¿Hasta ahí estamos bien? No se me distraigan, ¿ah? Juancito, por favor. Metido en la clase. Hoy te sacas el máximo, ¿ah? Mira, Juan, ¿ah? El primer tipo de verboide, ¿ok? Lo conoces, y lo conoces bien. Es el verboide infinitivo. ¿Tú te acuerdas en qué terminaba un infinitivo? Un verboide infinitivo puede ser simple y terminar en ar, en er o en ir. O puede ser compuesto y utilizar la forma haber más, ok, un participio. Y por ahí alguno voló, ok. El gerundio también puede ser simple cuando termina en ando o en yendo. Y también puede ser compuesto con el auxiliar habiendo también más participio. Y los participios pueden ser activos cuando terminan en ante, en ante o en yente. No es cualquier palabra que termine en ante, sino que tenga cadencia verbal, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver. Y los pasivos que terminan en ado, en ido, en cho, en to y en so. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mira, pongamos ejemplos de cada uno. De la primera línea, yo digo amar, beber, decir, y haber sentido. Ahí está. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, amando, bebiendo. ¿Ok? Habiendo hablado, o y habiendo hablado con él, nada, le importó un pepino, le importó lo que le dije. Este es un gerundio compuesto. Y luego tienes amante. Amante adquirió un valor peyorativo, negativo, despectivo, pero amante es el que ama, ¿ok? Sirviente es el que sirve, ¿de acuerdo? Esos son los activos. Y luego tienes deseado, es el que recibe. Bebido es el que recibe. ¿De acuerdo? Estos que terminan en ado y en ido, se dice que son participios regulares. Y los que terminan en choto so son irregulares. Lo dicho,
lo expuesto y confeso que sí, los que van a estudiar leyes, cuando el asesino se declara culpable y dice, sí, pues yo la maté, y hace reconstrucción de los hechos, porque su abogado se lo ha recomendado, sí, porque si él declara culpabilidad, lo sacan más rápido. Mejor es que diga que sí, la mató, y colabore con la justicia. A esas formas se les llama irregulares. Entonces ya tenemos toda la información respecto a la forma. Los verboides son formas no personales, ya te lo había dicho, del verbo, es decir, que no están conjugadas, no tienen tiempo, modo ni persona. ¿Ok? Acá debió, mira cómo corrijo a este autor, su puntuación está mal, es decir, que no están conjugadas. ¿Qué significa eso? No tienen tiempo, no tienen modo, no tienen persona. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las formas que tú tienes que aprender de memoria, las terminaciones correspondientes. Repasemos. Los verboides infinitivos simples terminan en ar, amar, beber, ir, decir. O, de lo contrario, terminan o utilizan el auxiliar haber más participio, ejemplo, haber sentido. Los gerundios simples terminan en ando o en yendo, por ejemplo, amando y bebiendo. Y la forma compuesta utiliza el auxiliar habiendo más participio, ejemplo, habiendo hablado. Los participios pueden ser activos o pasivos. Estos que son activos terminan en ante o en yente. Activos porque ellos son los que hacen la acción, el amante, el sirviente. Y pasivos son los que reciben. Y dentro de los pasivos tenemos los pasivos regulares, que terminan en ado y en ido, y los pasivos irregulares, que terminan en cho, en to y en so, respectivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? No hay nada del otro mundo. Pasemos a la siguiente diapo. El infinitivo ya lo habíamos dicho, pero acá el gran problema es cómo funcionan estos señores. Si yo te digo, por ejemplo, el poder arruina al ser humano. Si nosotros analizamos toda esta línea, ¿tú te das cuenta que poder es un verboide? Es un verboide. Es un verboide infinitivo. Es un verboide infinitivo, porque termina en er. Es un verboide infinitivo simple, muy interiorizado en nuestro uso. Hablamos del poder y de los poderes. Hablamos del ser y de los seres. Este es otro verboide infinitivo simple. ¿Cierto o no cierto? Ahora mira lo que pasa. Este él ya lo hemos estudiado. El poder es un determinante artículo definido y nosotros sabemos que los determinantes presentan a quienes, a los sustantivos. Esta palabra es por naturaleza un verboide, sí, pero ¿cómo funciona en la oración? Como sustantivo. Sabemos que al, yo te lo dije cuando te dicté esa clase, que al, ¿no? Al como palabra, ¿ok? Viene de a más el. Entonces aquí también hay un determinante, artículo indefinido, que está presentando a nuestra palabra ser, sí o no. Está presentando a ser. Pero resulta que nosotros estamos acostumbrados a llamar
a los humanos ser humano y en plural seres humanos. Esto es una locución sustantiva, todo eso es un sustantivo. Entonces aquí se cumple la primera función de nuestro verboide infinitivo, funcionar como sustantivo. Esa es su primera función. Y su segunda función, ok, es ser parte de una perífrasis verbal. Y hemos estudiado nosotros las perífrasis. Yo te digo, debe llegar temprano. Ahí la perífrasis está indicando obligación. Deber está funcionando como verbo auxiliar de quién. Deber es un auxiliar cuando no se refiere a deuda. Es auxiliar de este verboide infinitivo. Este verboide infinitivo forma parte de un verbo. Acuérdate, este es un verboide. Sabemos que la perífrasis verbal se forma de un verbo auxiliar más un verboide. Todo esto es una perífrasis verbal. Todo esto es un verbo, uno solo, un verbo, el verbo principal de nuestra oración. O sea, el verboide solo no es verbo, pero junto a un auxiliar se constituye como verbo. Incluso la parte más importante de la perífrasis la trae consigo el verboide. Si a mí me preguntan qué verbo estoy conjugando, diré llegar, porque deber está funcionando como auxiliar. Entonces, un verboide infinitivo tiene dos posibles funciones. Funcionar como sustantivo en la oración o funcionar como parte de un verbo compuesto al cual se le llama perífrasis verbal. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Estamos juntos? ¿Cómo sustantivizado, querido Víctor? Si decimos que funciona como sustantivo, claro, está sustantivado, si es que quieres hablar en esos términos. Ok, claro, asume rol de sustantivo, claro que sí, está sustantivizado o sustantivado. Perfecto, es lo mismo. ¿De acuerdo? Ok, Eileen, vayamos a la siguiente. El gerundio, por su parte, ok, el gerundio es todo un problema, porque el gerundio entra en la normativa de los verbos. El gerundio lo pusimos, funciona como adverbio, adverbio, adverbio de modo, adverbio modal. Nosotros sabemos que los adverbios modales, ok, son modificadores directos del verbo y que además responden a la pregunta ¿cómo? ¿Ya? Pero para que tú digas es adverbio, debes señalar dos cosas. Anterioridad respecto al verbo principal, obviamente, y simultaneidad. Y vamos a agregar aquí respecto al verbo principal de la oración. Respecto al verbo principal. ¿De acuerdo? Ok. Ahorita vamos a poner ejemplos. Y la segunda opción es parte de una perífrasis verbal. Entonces acá tenemos que recordar qué verbos funcionan como auxiliares de verboide gerundio. Uno de ellos es estar. Estar es auxiliar de gerundios. Junto a un gerundio el verbo estar pierde valor
funciona como auxiliar. Esto es una perífrasis verbal. Aquí el verbo más importante, más trascendente, es el verbo ingresar. Si yo lo reduzco a la mínima expresión, diré Marta ingresó, ¿ok? Marta ingresaba al mercado cuando la vi. Estar se pierde porque es auxiliar. Siempre que estar esté al lado de un gerundio, los dos van a formar parte de una perífrasis verbal, donde el que manda es el que está en forma de gerundio. Acá el verbo principal es ingresar. Si yo te digo está escribiendo, ok, el que manda es escribir, ok, esta también es una perífrasis verbal. José estaría leyendo. Estar siempre es auxiliar. Esa es una excepción. No terminen yendo porque la Y antes de vocal suena como consonante, no suena como vocal. Entonces se lee leyendo. No se dice leendo, ¿ok? Ni leyendo tampoco. Cambió la pronunciación, pero igual es una perífrasis verbal, ¿ok? Acá el que manda es leer. Y en estos casos, ¿no? Forman perífrasis verbales. Sería bueno también recordar, porque ya lo hemos hecho en otro capítulo, son auxiliares de gerundios estos verbos, así como estar, ir, seguir, continuar, andar, son los más conocidos, que suelen trabajar como auxiliares en las perífrasis verbales. Por ejemplo, andan diciendo estupideces. ¿Cuál es el verbo? Andan diciendo. ¿Y quién manda? Decir. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Andan hablando de eso. Y me doy cuenta de que andan funciona como auxiliar de hablando, que es la idea principal. Esto de acá es una perífrasis verbal, ¿no? Yo te digo, sigue llorando en su cuarto. Entonces yo sé que seguir funciona como auxiliar siempre y cuando el que siga sea un gerundio. Entonces los dos juntos, este es el principal, es una perífrasis verbal. Yo te digo, va comiendo canchita. El verbo ir también funciona como auxiliar de gerundio, ¿no? El que manda es el gerundio y juntos, porque ir está funcionando, va, viene de ir, forman una perífrasis verbal. Eso tenemos que recordar, ¿ok? Ahora falta aclarar, ¿no? Cuando el gerundio funciona como adverbio modal. El uso del gerundio en español, acuérdate, el gerundio termina en ando y en yendo. En tiempos progresivos, dice, progresivos que señalan una acción que ocurre en el momento cuando se habla, ¿ok? Señala una acción que se produce, señala una acción que se produce en el preciso instante cuando se habla. ¿De acuerdo? Acá dice, estaba trabajando.
Aquí yo sé que esto es una perífrasis verbal. Dice acciones simultáneas y descripción de la acción. Siempre anda sonriendo, o sea, siempre sonríe. ¿Ok? Anda está funcionando como auxiliar en esta perífrasis verbal. ¿Ok? Pero mira esta otra, la vamos a pasar por acá. Saliste corriendo. Esta oración sí es diferente. ¿Por qué? Porque el verbo es saliste. Tú saliste. El sujeto es tácito. Y te pregunto, ¿cómo saliste? ¿Cómo? Corriendo, Miss. Así salí. Así salí. Esta palabrita de acá está señalando cómo saliste. Entonces, esto es un verboide gerundio simple que, como está hablando del verbo, funciona como adverbio de modo. Y para que ese adverbio de modo sea validado, debe señalar algo anterior a la acción principal, porque ese es el verbo principal, o algo simultáneo. Acá señala simultaneidad. Salías y corrías en simultáneo. Esa es la idea. Fondo para otra oración. ¿Qué es eso de fondo para otra oración? A esto se refiere a la anterioridad, algo anterior. Dice, estudiando todos los días, ¿qué va a pasar? Aprenderás. Este es el verbo principal. ¿Cómo vas a aprender? Estudiando. Estudiando. Así. Entonces, este verboide está funcionando como adverbio modal que está señalando anterioridad respecto al verbo principal. ¿Ok? Seguir, dice, ya lo habíamos visto, sigo viviendo en la ciudad, o sea, vivo en la ciudad, indica continuidad y acá forma parte de una perífrasis verbal. Aquí continuamos aprendiendo y disfrutando, ¿ok? Esto es una perífrasis verbal. Y vamos ampliando el vocabulario, vamos ampliando el verbo ir, que también funciona como auxiliar de gerundios en una perífrasis evidentemente verbal. ¿De acuerdo? ¿Chévere? ¿O se confundieron en algo? ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? Juan Jesús. ¡Ah, su madre! ¿Cuántos nombres? Juan Jesús Alexander. Ya pareces rey. Mira tú, más observaciones. Paseando por la calle, este es el verbo principal, núcleo del predicado. Paseando por la calle me encontré con tu amiga. ¿Ok? Aquí, paseando, que es un gerundio, está señalando tiempo. O sea, en ese momento me encontré con tu amiga, pero es un hecho anterior. ¿Ok? No estudies escuchando música. No estudies así. O sea, mientras estudiabas, ¿qué hacías? Escuchabas música. Esto indica igual anterioridad. Y esto indica simultaneidad. Igual se cumple lo que te dije. ¿De acuerdo? Conociendo tus antecedentes, no quiso. Acá está el verbo, quiso. Verbo principal, núcleo del predicado. O sea, conocía tus antecedentes, eso es anterioridad. Acá está tu gerundio. Anterioridad, ¿ves? Siempre que marque anterioridad respecto a la idea principal, respecto a esta idea, algo anterior a esta idea, está bien usado. Acá igual.
paseaba por las calles primero y así fue que te encontró. Pero acá escuchaba estudiando música. Escuchando música estudiaba. Hablé al revés. Eso es simultáneo. ¿Ok? Colaborando todos, lo conseguiremos. Este es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Cómo? Colaborando. ¿Qué señala? ¿Anterioridad o simultaneidad? Simultaneidad, Miss. Y aún perdiendo, puso buena cara. ¿Qué indica? Este es el verbo principal, núcleo del predicado. Aunque estaba perdiendo, puso buena cara. ¿Qué dicen? ¿Simultaneidad o anterioridad? Simultaneidad. Perdía, pero su cara no cambiaba. ¿De acuerdo? Los gerundios solo señalan respecto del verbo principal dos cosas: anterioridad y simultaneidad. Es lo único que señalan. Sigamos con esto. La acción que expresa el verbo y la que expresa el gerundio se hacen al mismo tiempo. A eso nosotros llamamos simultaneidad. Para los que se han confundido por ahí. Dice, la acción que expresa el verbo y la que expresa el gerundio se hacen al mismo tiempo. Luis camina, este es el verbo principal, núcleo del predicado, silbando. ¿Cómo camina? Silbando, así. Entonces este es mi adverbio de modo. Pero por naturaleza sabemos que es un verbo y de gerundio. Que funciona en esta oración como adverbio de modo porque está hablando del verbo principal, que es camina. ¿Cómo camina? Silbando. O sea, al mismo tiempo que camina, silba. Por eso simultaneidad. Es correcto. Segunda, la acción que expresa el verbo se hace después que la que expresa el gerundio. O sea, que está señalando anterioridad. O sea, lo que hace el gerundio ocurrió antes. Respecto a la idea principal. Dice, pensando en el problema, ese es el gerundio. Primero pensó y luego encontró la solución. Esto ocurrió antes de esto. Ahí está la anterioridad. La acción que expresa el verbo se hace antes que la que expresa el gerundio. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque los verbos no señalan, ¿ok? Los gerundios no señalan posterioridad. No señalan posterioridad. Dice, llegó es el verbo principal, a la clase, sentándose, acá está el gerundio. O sea, llegó a la clase y después se sentó al lado de Carlos, ¿no? Al lado de Carlos. Primero llega y luego se sienta. Entonces el gerundio no señala posterioridad. Eso está mal construido. Sin embargo, hay mucha gente que habla así, ¿no? Llegó a la clase sentándose al lado de Carlos. Está mal construido, está mal hecho. ¿Está bien? Está mal hecho. Y se sentó al lado de Carlos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Luego dice, el gerundio funciona como adjetivo, es decir, modifica un verbo. El gerundio no modifica sustantivos. Esto es totalmente incorrecto, ¿ok? No tiene función adjetival. Y hay mucha gente que dice esto. ¿Habrás escuchado tú de esta piedra? La debes haber escuchado, de hecho. ¿Has escuchado esto? Hombres trabajando. ¿Has escuchado esa barbaridad? De hecho que sí. ¿Qué está diciendo? Hombres es un sustantivo. Es un nombre. Los gerundios no modifican sustantivos.
Eso es lo que estamos reafirmando. Incorrecto, ahí está. No modifican nombres. Los gerundios no modifican nombres. El gerundio dice funciona como adjetivo. Mira el ejemplo. Trajo una carta conteniendo malas noticias. Incorrecto. Así que hombres trabajando, también incorrecto. El gerundio solo, cuando es adverbio de modo, señala simultaneidad, algo que ocurre al mismo tiempo que la acción principal, ¿ok? O algo anterior a la acción principal, nunca algo posterior y tampoco nunca modifica como adjetivo a los sustantivos. ¿Quedó claro? A ver. Obviamente, captura a la diapo anterior. Esta, Nayet. Ok. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Esta la tienen? Yo les escribo un montón porque yo entiendo que a veces cuesta comprender, cuesta leer, entonces pues les estoy explicando, ¿no? De la manito para que ustedes no se me pierdan. ¿Sí? ¿Todo claro? Ok, sigamos. Pregunten, ¿ah? Ahora, el verboide participio, ok, que ya hemos conversado, termina en sus formas activas, termina ¿en qué? En ante y en yente. Pero chicos, pues, no sean locos. No me digan, cuando es como ante y como yente, a veces funcionan como sustantivos y otras veces funcionan como adjetivos. Sí, es que depende cómo aparezcan en la oración, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo te digo, tiene carácter dominante. ¿Quién? ¿La Miss Betsy? Ah, ¿cómo me descubrieron? Tiene carácter dominante. Ok, dominante, yo tengo que hacer esto. Dominante viene de dominar. Entonces ahí yo estoy demostrando que ese es un verboide. Tengo que verificar que derive de una forma verboidal. Dominante viene de dominar, chévere, es verboide. Como termina en ante, es un verboide participio, hasta ahí estamos juntos. Tiene es el verbo. Carácter es un sustantivo. ¿Y qué se está diciendo del carácter? Que es dominante. El carácter es dominante, entonces dominante está funcionando como adjetivo. Es un verboide por naturaleza, pero ¿cómo está funcionando? Como adjetivo, ¿viste? ¿Sí? Tú no vas a ser tan loco de decirme, señorita, Dante sería, porque te agarro a cabezazos, ¿ah? Porque Dante no deriva de ninguna forma verbal, ¿me entiendes? Ya. Entonces tú tienes que verificar así, que venga de una forma verbal. ¿Estamos? Ok. Y yo te digo, otra oración. El combatiente murió. El verbo es murió. Combatiente viene de combatir.
Acabamos de corroborar si viene de combatir, que es un verboide efectivamente. Pero acá dice el combatiente. Este es un determinante artículo definido que está presentando al sustantivo combatiente. ¿Te das cuenta? Sí, ya está. Esos son los activos. Como dice, puede figurar, ¿no?, como sustantivos o adjetivos. Eso en cuanto a los activos. ¿Y qué pasa con los pasivos? Los pasivos, que ya dijimos terminan en ado, en ido, en cho, en to y en so. No basta con terminar en esas, ¿no?, en esos sufijos, sino que deriven de una forma verbal. ¿Ok? Y esos también a veces funcionan como sustantivos y otras veces funcionan como adjetivos. Y yo te digo, ¿no? Por ejemplo, el herido falleció. Falleció es un verbo. Herido viene de herir. ¿Ok? Herido, herido, aquí funciona como sustantivo. ¿De acuerdo? Herido funciona como... Herido funciona como sustantivo. Igual está presentado por un determinante artículo, ¿ok?, definido. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo te digo, el soldado herido, ahí ya no funciona como sustantivo. ¿Por qué? Porque soldado, no me vas a decir que soldado viene de soldar. Soldado es un sustantivo y no deriva de soldar. Tienes que pensar, él es un determinante artículo definido. ¿Sí? Y herido aquí funciona como adjetivo. Termina en ido, viene de herir y está modificando a soldado. Acá funciona como adjetivo. Pero es un verboide porque deriva de herir. Acá dice la emplumada. Si termina en ado, también termina en ada. Acá la emplumada cabeza está funcionando como adjetivo según lo que hemos explicado. Acá, publicada, termina en ada, pero es adjetivo. Está hablando de la tira del diario, entonces también funciona como adjetivo. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Ok. Hay tres maneras de usar un participio pasado. Como sustantivo, el abuelo de mi amigo era uno de los desaparecidos. Tú tienes que verificar que viene de desaparecer. Entonces ya tiene pase, si es un participio. Termina en ido y está funcionando como sustantivo porque dice los desaparecidos. Perfecto. A veces lo usamos como adjetivo. Usada la ropa, viene de usar. Entonces, si viene de usar, es un verboide. Y como es adjetivo, los adjetivos, no te olvides, tienen género y número. Por eso que si yo digo termina en ado, también puede terminar en hada, en hados o en hadas, porque los adjetivos tienen género y número. Y con mucha frecuencia lo usamos para expresar un tiempo verbal compuesto, ¿ok? Lo que nosotros llamamos perífrasis verbal. ¿Ok? A ver,
es auxiliar siempre de verboides participios. O sea, esta es una perífrasis verbal, donde el que manda es comprar. Este es el verbo principal, que se manifiesta acá como verboide en la perífrasis. Esto es un verbo, todo es un verbo. Y otro verbo que se usa como auxiliar es el verbo ser. Yo te digo, Juan fue promovido. Promovido viene de promover, ese es un participio, pero fue viene de ser, y ser siempre es auxiliar de participios para formar juntos una perífrasis verbal pasiva. Acuérdate que en voz pasiva siempre se usa el verbo auxiliar ser más participio. ¿Ok? Este es el que manda. El que manda es promover, lo promovieron, fue promovido. ¿Ok? Entonces acá nuestro verbo está funcionando con dos palabras que llamamos perífrasis verbal y una de ellas es un verboide participio. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Más explicitado. ¿Se entiende? ¿Todo claro? A ver, ratifícame. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. El participio activo, el pasajero impaciente, ya te expliqué. Ok. El pasajero está impaciente. Sigue hablando de pasajero. El cantante, acá funciona como sustantivo. Dejó asombrados, mira, acá tengo otro verboide que funciona, está hablando de todos, está funcionando como adjetivo. Ya estamos ahí metiendo la mano a todo. Hay participios irregulares, por ejemplo, de abrir no se dice abrido, se dice abierto. De cubrir, cubierto. De decir, dicho. De escribir, escrito. De hacer, hecho. De imprimir, impreso. De morir, muerto. De poner, puesto. De resolver, resuelto. De romper, roto. De satisfacer, satisfecho. De ver, visto. Y de volver, no se dice volvido, se dice vuelto. En síntesis, los verboides se manifiestan de tres maneras. Los infinitivos con terminación ar, er, ir en sus formas simples, los gerundios con sus terminaciones ando, endo, yendo y yendo en sus formas simples también, y los participios en sus formas pasivas, ado, ada, ido, ida, en sus formas pasivas regulares. ¿Ok? Tenemos cantar, soñar, amar, comer, escribir, morir, caer. Cantando, soñando, amando, comiendo, escribiendo, muriendo y cayendo. Dice acá, cantado puede ser cantada, soñado o soñada, amado o amada, comido o comida, escrito o escrita, muerto o muerta, caído, caída. Sin embargo, hay algunos cuantos verbos que manifiestan, ¿no?, doble participio. Se puede decir atendido o atento. Se puede decir concluido o concluso, corregido y correcto, expresado y expreso, extendido y extenso, consumido y consumo, freído y frito, incluido e incluso, fijado y fijo, extinguido y extinto, abstracto y abstraído, comprimido y compreso, imprimido e impreso, bendecido y bendito, corrupto y corrompido, recluido y recluso, convertido y converso, absorto y absorbido, confesado y confeso, provisto y proveído. Entonces, cuando tienen doble participio hay un problema,
La primera forma, la que termina en ido, ya, forma parte de una perífrasis verbal. Forma parte de una perífrasis verbal. Y las que terminan en to, en cho, en so, ¿ok? Esas de ahí van a funcionar como adjetivos. Ese es el problema cuando tienen doble participio. Si yo te digo, por ejemplo, se han, ¿dónde está? ¿Extinguido o extinto los dinosaurios? ¿Qué te dije? Los que terminan en ido, es decir, en ido, en ado, funcionan, en ido o en ado, funcionan como parte de una perífrasis verbal. Entonces yo digo, se han extinguido los dinosaurios. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el verbo? Me dicen. Entonces yo digo, el verbo es han extinguido. Esa es mi perífrasis verbal. Ahora vamos a hablar de los dinosaurios. Y yo te digo, los dinosaurios están extinguidos o extintos. Extintos. No extinguidos, extintos. Ahí dinosaurios funciona como sustantivo y extintos está hablando de los dinosaurios. Entonces acá funciona como adjetivo. Y ahí vienen los errores. ¿O no me vas a decir tú que cuando tu mamá fríe pescado, preguntas, ¿has freído o has frito el pescado? A ver, busca. Están las dos, ¿ah? ¿Qué te recomendé? Que si termina en ido o en ado, ¿qué cosa es? Parte de una perífrasis verbal. Entonces, como digo, mamá, ¿has freído el pescado? Esa es la forma correcta de hablar. Porque ahí freído está formando parte de una perífrasis verbal. En cambio, yo te digo, quiero pescado, que también es un participio, mira, pescado, pero está funcionando como sustantivo. Frito. Frito es otro participio. Ahí hay dos participios. Este de acá funciona como sustantivo y este de acá funciona como adjetivo, porque está calificando al pescado, que se llama pescado porque lo ha sacado de su hábitat. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el juego? Es una excepción. La constante es esas terminaciones que te he dado. Consumo es un caso excepcional. Por ejemplo, tú dices, ¿no? Por ejemplo, mira, un ejemplo así. Mamá, ya está todo convertido, ¿ah? Supongamos que tu mamá quiere pasar unos PDFs a PPT y tu mamá no es muy entendida en el asunto de la computación y te pide el favor a ti, hijito, un favor, ¿me puedes convertir estos documentos a PPT o a Word? Entonces tú dices, ya mamá, por si acaso ya está todo convertido, mira, convertido y converso. Está mal hablado. Porque convertido es como parte de una perífrasis verbal. Oye, ¿ya convertiste los documentos? ¿Ya has convertido los documentos como te pedí? Tú debiste decir, sí, mami, ya todo está converso. Anda, pero no lo dices. No lo dices. ¿Ok? Inclusive cuando insultan la gente en lugar maldecido y maldito, existen las dos.
Pero cuando insulta, calla, maldecido, está mal dicho, es maldito. Y ha maldecido a toda mi generación cuando forma parte de una perífrasis verbal. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? ¿Sí? Es un caso excepcional, Angelito precioso. ¿De acuerdo? Seguro que ustedes pensaban que solo se dice frito. Y hasta has mirado con mala cara cuando tu mamita decía, oye hijo, he freído papas. Ay mamá, ya te he dicho, no se dice freído, se dice frito. Anda, pídele perdón a tu mamá, vete de rodillas hasta la cocina, pídele perdón. Sí se dice en freído. ¿Cuántos de ustedes dicen, hemos impreso las copias? Anda, arranca, hemos imprimido las copias y las copias están impresas. Entonces hay ese problema, ¿no? Cuando hay doble participio. Y acá algunas recomendaciones mías, es puro texto para que tú leas, ¿no? ¿Qué les pongo, no? Usos erróneos del infinitivo, ¿no? Un poquito estoy conversando con ustedes acerca de los tiempos, que me gusta bastante discutir, ¿ya? Comencemos con las preguntas. A ver, alternativa en la que se ha usado correctamente el gerundio. A ver, chicos, lúzcanse. ¿Dónde se ha usado correctamente el gerundio? ¿Terminó la escuela estudiando ingeniería como su padre? ¿Encontró un álbum conteniendo recuerdos muy tiernos? ¿Ganó la competencia obteniendo la medalla de oro, la más peleada? ¿O ella lo saludó dándole un fuerte abrazo a Juliancito, mi primo? Sí, Angelita preciosa, a todos nos ha pasado, ¿sabes? A todos. Y yo también, ni me hago la loca porque yo también entro en el saco. A ver, vamos a ayudar a la gente. Vamos a sacar rojo, ¿ya? Terminó la escuela, ¿no? Este es el verbo. Ubícate, párate con el verbo principal. Este es el verbo. Este estudio del que hablan, acá está el gerundio, este es el gerundio. ¿Ocurrió cuándo? Respecto al verbo principal. Porque sabemos que el gerundio puede señalar cosas anteriores o simultáneas al verbo principal. Esto ocurrió después. Después. Entonces yo al toque me achoro y digo, el gerundio no señala hechos posteriores. Está mal. Debí decir, terminó la escuela y estudió. Esto debí decir. Terminó la escuela y estudió ingeniería como su padre. ¿Te das cuenta? ¿Qué más dijimos? Que el gerundio no modifica sustantivos. Álbum es un sustantivo. No funciona como adjetivo. Entonces, eso está mal. ¿Cómo debí decirlo? Que contenía recuerdos muy tiernos. Así que esto también está mal construido. Ganó la competencia. Este es el verbo principal. Esto de acá ocurrió después de nuevo. La medalla se la dieron después de ganar, así que está mal. Entonces ganó la competencia y obtuvo, así debí decirlo, y obtuvo, usar otro verbo. En cambio acá dice, ella lo saludó, este es el verbo principal. ¿Ok? ¿Cómo lo saludó? Dándole un fuerte abrazo. O sea, el saludo consistía en darle un abrazo. Eso no ocurrió después. Este era el saludo. ¿Ok? Lo saludó ¿cómo? Así, abrazándolo. Entonces, esto es simultáneo. Aquí hay simultaneidad. Entonces, esto es correcto. Y esta es la clave. ¿Quedó claro? Así que no era la C, queridos. Miren, todos han marcado la C. Todos, ¿ah? Alguien por ahí marcó la A.
Y todo es la C, y la clave era la D. A ver, vamos con la 2, otra oportunidad. ¿En qué caso se ha usado correctamente el gerundio? Caminando hacia la derecha encontrarás la zona de escape. Postuló al Lacato ingresando en el primer puesto del cuadro de mérito general. Encontraron el bolso conteniendo todos sus documentos. Le dio un golpe generando la molestia de muchos. ¿Qué dicen? Muy bien, Yasori. Muy bien, José Luis. Ahora sí. Esta es la clave. La A. Caminó primero y después encontró. Este es el verbo principal. O sea, el gerundio está señalando anterioridad. Y el gerundio sí señala un hecho anterior a la idea principal. Postuló, este es el verbo, postuló al Lacato, este es el verbo principal. Postuló primero. Este ingresando no puede señalar posterioridad, pues. E ingresó, debo decir. Usar otro verbo. Encontraron el bolso, no puede ser conteniendo. Es encontraron el bolso que contenía. Le dio un golpe y generó la molestia de muchos. ¿Se entendió? ¿Sí? ¡Qué bueno! No es fácil, ¿ah? Hay que concentrarse. A ver, señala la oración que haga uso correcto del gerundio. Te cuento que en un examen de admisión San Marcos, ponte el de verano, vino una pregunta sobre esto. Y en el siguiente examen volvió a venir lo mismo. Así que hay que estar alertas. Caminando por las calles de una ciudad que no reconozco, encontré el verdadero amor. Durante la madrugada del viernes, 2 autobuses se estrellaron frontalmente, resultando muertos todos los tripulantes. Cortázar estaba escribiendo su más elocuente novela cuando descubrió que su vida había sido miserable. Vito rezaba por su vida, respirando a bocanadas el humo que llenaba su habitación. Acá la pregunta tiene error, ¿ah? Claro, está mal, o sea, debe decir uso incorrecto. Yo me he equivocado. Claro, hay 3 correctas y una incorrecta nada más. La incorrecta, mi amor. Claro, te sale la A, pero hay otras 2 que también están bien. Sí. A ver, revisen bien. Claro. Ahora sí, Angelito, ¿sí o no? Bien, Juan Jesús. Claro. No, esa no es. Pensé que habían marcado la correcta. No, no es la C, no es la C. Exacto. Gracias, Jesús. Claro, pues durante la madrugada del viernes 2 autobuses se estrellaron frontalmente y resultaron. ¿Por qué? Porque primero se estrellaron y después se murieron. ¿De acuerdo? Todas las demás sí tienen sentido. Mientras caminaba, encontró el verdadero amor. Mientras estaba escribiendo su más elocuente novela, acá ni siquiera, acá estaba escribiendo, ¿ok? Es una perífrasis verbal, no es caso de gerundio especial. Vito rezaba por su vida, respirando a bocanadas el humo que llenaba, ¿no? Rezaba respirando a bocanadas el humo que llenaba su habitación. Ok, esto es simultaneidad también. Así que la clave es burro. Marca la opción que presente uso correcto del gerundio.
Hace algunos meses apareció una noticia en los diarios de Florida sorprendiendo a los lectores. Un rayo cayó sobre un árbol y explotó en 1000 pedazos, ocasionando daños a numerosas residencias ubicadas en las inmediaciones. Investigando los sucesos, se concluyó que el árbol pudo haber sido alcanzado por otro rayo, lo que pudo formar bolsillos de gases en su interior. Tras el accidente, el subjefe de bomberos fue entrevistado recomendando tomar las precauciones del caso. O sea que hay 3 incorrectas y una sola correcta. La 4, hace algunos meses apareció una noticia en los diarios de Florida. Una noticia sorprendiendo. ¿Está bien hablado eso? No, ¿verdad? Claro, debió decir una noticia que sorprendió. Una noticia que sorprendió. Que sorprendió a los lectores. Un rayo cayó sobre un árbol y explotó en 1000 pedazos. Explotó en 1000 pedazos ocasionando daños, lo que ocasionó daños a numerosas residencias ubicadas en las inmediaciones. Investigando los sucesos, se concluyó, esto está bien, primero se investigó los sucesos y se llegó a esa conclusión. La clave es la C. Y tras el incidente, el subjefe de bomberos fue entrevistado y recomendó tomar las precauciones del caso. ¿Qué tal? Chévere, ¿verdad? Te salió esta vez. Ok, mi amorcito lindo, precioso del Perú. Hemos llegado al final de una etapa. Les deseo muchísima suerte, pero espero haber llegado a tu corazón y que sigas con nosotros, no por negocio, por ti, porque me interesa que sigas preparándote y que logres poco a poco tu ansiado ingreso a la universidad. Estás en el lugar correcto con las personas correctas. Así que te invito a resolver tu examen y te invito también al examen final. Ya te dije las fechas, ya te dije que te comuniques con la operadora en el Pitabox o por vía personal. Ella se llama Erika. Rápido, ¿no? Pero fuerte. ¿Has notado? ¿No? Entre un módulo y otro hay una gran diferencia. Y era necesaria, ¿no?, la secuencia de básico para poder coger vuelo. Este módulo, el intermedio, es el más difícil. Yo te recomiendo, que es un módulo que hay que repetir. Es un módulo que hay que repetir por tu beneficio personal. Porque si no en avanzado vas a, ¿no? ¿no? Como que a rayarte, ¿no? ¿De acuerdo? Y en repaso debe ser un monstruo. Hay chicos que se meten a repaso y están volando y tengo que estarles enseñando teoría que debieran saber. ¿Sí? Espero que nos toque juntos. Gracias. Ok. Que nos toque juntos y que vayamos con todo. ¿Ya? Simplemente gracias por reconocer mi trabajo, por sus muestras de cariño, ¿no? Y espero que siempre ocurra eso, que haya reciprocidad. El cariño se demuestra con acciones, ¿de acuerdo? Un beso a todos, cuídense mucho. Me quedo aquí todavía en interno viendo cómo rinden su examen. Vayan, por favor, a rendir su práctica del día, es importante.